100% real, no fake. Documentales e historias de vida que no son tan ajenas a la tuya. 100% real, no fake. Hola y sean todos bienvenidos de nuevo a nuestro podcast 100% real, no fake, el espacio ideal para hablar sobre documentales, historias de la vida real y sobre temas que quizás no estamos hablando en nuestra cotidianidad. El día de hoy me acompañan dos maravillosas personas. En este caso estamos con Alejandra Naranjo, con Sebastián Martínez y quien les habla, Laura Londoño. En este caso, Javier Malaver, por temas de salud, no estará con nosotros en este capítulo, pero igual queremos seguir entregándoles esta nueva entrega con un nuevo documental y mucha más información para que siempre estemos conectados y al tanto de las buenas nuevas. En este caso, el día de hoy, traemos un documental que se llama Disclosure, Ser Trans más allá de la pantalla, que como siempre podrán encontrarlo por medio de la plataforma de Netflix. Publicidad pues no paga, yo creo que Netflix debería empezar a pagarnos porque siempre recomendamos documentales de esta plataforma. Así que bueno, para empezar, como siempre, vamos a hacer un breve resumen sobre qué es este documental y qué pueden encontrar. Entonces, con el logo de Ser Trans más allá de la pantalla, Netflix nos presentó el pasado junio el documental Disclosure, un producto audiovisual en el que da voz a una comunidad infrarrespetada en el mundo del cine y la televisión, con entrevistas a celebridades como Laverne Cox, Brian Michael Smith y Lily Wachowski, no sé cómo se pronunciará ese apellido, Wachowski, bueno, en fin. Disclosure nos permite... Sí, está como medio complejo ese apellido, pero en fin. Disclosure nos permite ver más allá de la relación social y comunicativa que nos ha vendido Hollywood acerca de esta comunidad. Chicos, ¿qué les pareció el documental? Pues personalmente me fascinó por varias cosas. La primera es que es una comunidad de la que casi no hablan, ¿no? Entonces encontrar información o digamos alguien que hable abiertamente de transgéneros o transexuales es muy difícil. Y la otra parte es que a uno como que le abre los ojos a muchas cosas que para uno en la televisión y en el cine han sido normales, pero que a la hora de verlo desde los ojos de estas personas comienza como que a tener un sentido muy distinto a lo que uno está acostumbrado. Entonces creo que por esas dos razones fueron las principales por las cuales me gustó mucho este documental. Por mi parte, a mí me gustó mucho el documental por la forma en la que abordan y explican cómo las personas trans son realmente y no como lo plantan en algunas películas o series. Y quiero resaltar que siento un agrado por los trans, ya que no tienen que ocultarse, o sea, yo pienso que no tienen que ocultarse y a medida como pase el tiempo, esto se va a ir viendo más normal, ¿sí? Y más gente lo va tomando muchísimo más normal. Entonces, por lo menos yo me vine a enterar que existían las personas trans a los aproximadamente 14 años y fue por una publicación. Entonces yo dije, ¿cómo así? Tengo que investigar más y entonces me metí en una página que ahorita pues no voy a mencionar. Y a partir de ahí pues me interesó muchísimo el tema y pues el documental estuvo fabuloso. Bueno, por mi parte también me gustó muchísimo el documental. Siento que me gusta como ese paralelo que hacen de analizar todas las producciones que ha tenido Hollywood a lo largo de muchos años, de muchas décadas, y ver cómo estos personajes, digamos que representan a esta comunidad en este mundo de Hollywood, de cines, de estrellas, y ver ellos también cómo han sido, digamos que de alguna manera, no muy bien representados, que representan cosas o que no son, o ideas totalmente erróneas, y que curiosamente yo, pues haciendo como una introspección después de ver el documental, me di cuenta que muchas de esas cosas probablemente yo las normalicé en su momento porque era lo que veía en pantalla. No sabía del tema y como las películas o las series era como esa fuente de información, al ver que realmente normalicé eso y que
acepté de alguna manera que trataran a esta comunidad así. Fue como algo muy, que me dejó como en shock, ¿saben? Pero igual también disfruté demasiado el documental. Siento que le da voz a estas personas, a esta comunidad que de verdad quiere que puedan vivir en una normalidad, de que las personas puedan aceptar que cada quien puede hacer con su cuerpo y con sus decisiones y con lo que se sienta cómodo ser. Entonces, me pareció que es una muy buena entrada para empezar a entender este tema, para empaparnos más y para entender sobre las difíciles situaciones por las que tienen que pasar. Sí, Lau, creo que todos tenemos esa coincidencia en que es un mundo en el que nosotros teníamos una perspectiva, pero a la hora de entrar a verlo dentro del documental, perdón, como que nos cambia un poco esa visión que tenemos acerca de los transgéneros y de toda yo creo que en sí como de las comunidades que se les han vulnerado muchas cosas. Y chicas, yo creo que hay bastantes términos que debemos mencionar en este momento para que pueda que algunas personas no sepan de pronto esta diferencia. Entonces vamos a ir mencionándolos. Uno de ellos es la palabra transgénero. Este término es aquella persona a la cual se le asignó un tipo de sexo al nacer, pero que al cabo de algunos años esta persona se va dando cuenta que no se siente identificada con este. Entonces, un ejemplo, una persona que nació mujer siente que no está en el cuerpo que debería estar, no se siente satisfecha. Entonces, esta persona inicia un cambio físico por medio de tratamientos, de cirugías para obtener el sexo que quiere ser realmente. Sí, según yo tengo entendido, un transgénero, se considera transgénero a la persona que ya en sí se le ha hecho casi toda la cirugía a nivel genital. No sé si estaré mal, si hay personas transgénero que nos escuchen y puedan darnos sus opiniones en nuestras redes sociales, sería genial, porque de todos modos también nosotros no tenemos, digamos, claro del todo muchas cosas. Creo que nos falta hablar mucho acerca con las personas, acercarnos a esta comunidad. Pues hasta donde yo tengo entendido, la diferencia entre transgénero y transexual es el tema de la transición, de la cirugía ya como tal, del cambio en el genital. Las personas transgénero apenas están empezando el proceso, digamos que de manera hormonal, con pocas cirugías para poder cambiar su aspecto y parecerse más al género en el que se sienten cómodos. Y ya las personas transexuales son las que ya pasaron por esa etapa y también hicieron el cambio radical en su genital para ser completamente el género al que pertenece. Exacto, Lau, y hay un término que la verdad lo confunden mucho y generalmente lo tienden a volver igual a lo que es el término transgénero y transexual que veníamos hablando. Pues estos dos términos, los dos primeros, transexual y transgénero, tienen una pequeña diferencia, pero pues van por el mismo lado. En cambio, el término travesti es aquella persona que se viste, que personifica al género opuesto y que por lo general lo hace por diversión, por entretenimiento o hasta desde la parte erótica. Entonces la gran diferencia radica en que las personas travestis se sienten bien con su género, pero disfrutan verse como el sexo opuesto, en cambio los trans no. Sí, es que la verdad en este tema vemos infinidad de términos, infinidad de palabras y pues también reiterar que estamos aquí para discutir de un tema de que probablemente no se habla mucho porque es un tema que aún sigue siendo tabú en nuestras sociedades y que las personas, así como nosotros aquí en este caso, empezamos a confundir ciertos términos y eso porque a veces no tenemos toda la información del todo clara, como por ejemplo decían en el documental, la gente normalmente digamos que aprende gracias a los medios, a la televisión, el internet, las redes sociales, pero realmente no sabemos si lo que estamos consumiendo, si lo que nos están enseñando de verdad sea lo correcto. Así que podemos caer quizás en una equivocación o en alguna, no sé, alguna ofensa sin querer, pero igual es importante, o sea, creo que, digamos, por mi parte, el documental me deja como esa enseñanza de que de verdad hay que aprender a conocer todas estas cosas porque es una realidad que no podemos evadir
y que es una realidad que tarde o temprano todos tenemos que aceptar, en el sentido de que hay que dejar que cada uno quiera hacer lo que quiera hacer. O sea, hay que dejarnos detrás del tabú de que esto se ve mal o que socialmente es inmoral y afecta a la sociedad, cuando realmente deberíamos ser más conscientes y más humanos de que cada uno es libre de escoger y de disfrutar la vida de la manera en la que quiere hacerlo. Oye, sí, Lau, y además que yo tengo una política en mi vida, que quien me conozca lo sabrá, y es que cuando hay respeto, hay un respeto recíproco. Y tú no puedes agredir a una persona que tú, aparte de que no conoces, la vas a juzgar solamente por la forma en que la ves. Creo que esa es una forma muy importante en este momento de comenzar a aprender a estar en espacios con personas que, a pesar de que no compartamos ideales, tengamos el respeto. Pero bueno, ya entremos en otras definiciones que también son importantes aclarar y que tengamos todos claros aquí en nuestro conocimiento, y es la diferencia entre identidad de género y orientación sexual. Recordemos que la identidad de género es el sentimiento y la percepción que tiene cada persona con su género, y lo expresan a través de su vestimenta, comportamiento y apariencia personal. En cambio, la orientación sexual es la atracción romántica, psicológica y sexual que sentimos por una persona, independientemente si es hombre, mujer, lo que ustedes quieran. Entonces siento que, por ejemplo, eso también es algo muy importante para hablar, porque, por ejemplo, como mencionaba el documental, la gente cree que porque es transgénero o bueno, transexual, ya automáticamente o es gay o es lesbiana o bisexual, no sé qué, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, el hecho de que yo me sienta hombre o mujer no afecta directamente mi orientación sexual. Pues mira que para mí eso es algo como que me causa muchísima controversia. De alguna manera en mi crecimiento acerca del conocimiento de las personas, yo he aprendido a aceptar muchas cosas y a no juzgarlos, pero sí hay cosas como la orientación y la identidad sexual que me confunden aún, más aún con la transexualidad y el transgénero. Hay muchas cosas que todavía como que mi cabeza se niega a decir, bueno, aceptemos tal cosa. Digamos como que un hombre decida ser una mujer y en eso, siendo mujer, tenga una relación con otra mujer. Entonces mi cerebro comienza a confundirse, y es una cosa que pasa por muchas personas, pero por lo general como que decido no pensar demasiado en ello y simplemente como, ok, ellos se aman y eso es lo importante. Mira que yo también voy por ese hilo, más o menos. O sea, si se quieren, pues está bien, todo, desde que sea pues todo con respeto y todos estén bien, pues no pasa absolutamente nada. Pero yo creo que esto se debe al tipo de crianza que a muchos de nosotros nos dieron, y tal vez que no nos educaron de la forma apropiada, ¿sí? Porque, por ejemplo, en mi hogar, pues nunca me enseñaron acerca de estos temas. De pronto en el mismo colegio, o sea, deberían de verdad, pues tal vez ustedes sí, pero donde yo estudié, pues no tenía como una clase así de sexualidad donde me explicaran todo esto. Inclusive habían días donde llegaban pues personas y preguntaban, ¿ustedes saben qué es esto? Levante la mano de tal persona. Entonces como que quedamos todos confundidos. Inclusive una vez llegó un militar, entonces dijeron, levante la mano a las personas que son heterosexuales, y todos quedamos como, hostia, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo levanto la mano, no sé, de pronto lleguen y se burlen de mí por haber levantado la mano sin saber qué era eso, ¿sí? Entonces es eso. Yo creo que a veces nosotros tenemos un punto de vista acerca de estas personas y en algunas ocasiones no nos sintamos cómodos, ¿sí? Aunque tampoco vamos a discriminar a estas personas, porque de todas formas, en mi caso, pues yo siento que aunque no me educaron bien en esa parte, a medida como pasa el tiempo y la personalidad se va formando, uno va como que cogiendo esas características del respeto y de que las personas deben estar como en su posición y nosotros en nuestra posición, pero de todas formas respetar eso. Sí, eso es cierto. Creo que a nosotros como que la cátedra de educación sexual nos deja mucho que decir, al menos a la generación que viene, digamos como de los 90, 80, comienzos del 2000.
como que todavía tenemos muchas trabas acerca de este tipo de cosas porque son cosas que no comprendemos del todo y que nuestros docentes tampoco comprendieron. Y hoy en día es muy diferente, ¿saben? Hace unos días estaba hablando con una primita que ella está como en sexto o séptimo, no recuerdo muy bien, y ella me contaba que en las clases de sexualidad que ellos les daban en su colegio, que es un colegio privado porque además en los colegios públicos todavía no aceptan este tipo de cosas a pesar de que tienen una amplitud y tienen muchos estudiantes de diferentes géneros. Ella me explicaba que habían comenzado, la primera clase que les dieron a ellos acerca de eso fue de identidad de género y de orientación sexual, y que muchos chicos habían comenzado a ver que habían niñas que sí eran lesbianas, habían chicos que eran homosexuales, habían chicos que no se identificaban con su cuerpo masculino, como que hicieron un recorrido de todo esto y ella decía que eso era muy chévere y yo me quedé como, qué envidia, yo hubiera querido que en mi primaria, en mi secundaria o en cualquier momento se hubieran tomado aunque sea la molestia de enseñarme ese tipo de cosas y aprender sobre todo, como venimos hablando, de respeto. Y aparte que o sea, lo que estamos hablando es algo básico. Siento que la educación en especial en estos temas todavía sigue siendo un tabú. O sea, todavía sigue siendo un tabú hablar del sexo, de la orientación, del género, porque creo que aún nos falta todavía mucho por conocer, por investigar. Pero algo sí que a mí me pareció como importante y que el documental también lo habla, es que esta nueva generación de a poco ha empezado a entender todos estos cambios, ha empezado a entender las diferentes formas de amar, de sentir, que de verdad hace que, pues digamos que abre la puerta para que todas estas comunidades se sientan en tranquilidad de poder hablar, de poder discutir este tipo de temas, de poder sentar sobre la mesa ciertas cosas que pasan en nuestra sociedad y que hace unos años era un escándalo, pero ver que ahora se ha empezado de a poco a poderse, digamos que abrir los espacios para conocer, para saber un poco más, yo creo que ha hecho una diferencia influyente tanto en esta nueva generación como en las próximas en venir. Sí, Lau, pues es que imagínate que en medio de toda la educación que nosotros tenemos, a nosotros nos han hablado también, al igual que nos hablaban también en el documental, acerca de como el bullying, el acoso, pero nos hablaban desde la perspectiva del bullying escolar, de que los niños abusones, ese tipo de cosas, pero no nos han hablado acerca del bullying y el acoso que reciben las personas que tienen una identidad de género diferente. Yo no sé si a ustedes les pasó en su secundaria o a algún oyente le pasó en su bachillerato o inclusive en la universidad también he visto que suceda que una persona uno la ve como alguien muy delicado a pesar de que no sea homosexual o de que lo sea, y como que todavía hay mucha segregación, hay muchas personas que todavía, no sé, eso es algo que me causó mucho mal genio. Sí, y es que hay muchas personas que lo llegan a ver como algo raro, ¿sí? Entonces por tal motivo se les hace chistoso y ahí es donde empiezan los llamados bulineros o matoneros. Creo que se dice así. A mí, por ejemplo, siempre me enseñaron a seguir el estereotipo de hombre con mujer y mujer con hombre. Entonces, claro, si a ti no te educan de la forma adecuada, eso para ti va a ser extraño y en un gran porcentaje puede llevar al rechazo, ¿sí? Entonces, hay personas que, en mi caso, pues, como les digo, no tuve la mejor educación al respecto con ese tema, pero digamos que mi camino de pronto en el colegio no era el tipo de persona que molestara a los demás, de pronto por otras cosas que me enseñaron mis padres. Entonces, el acoso siempre va a estar presente, incluso hay muchas personas trans que manifiestan que se sienten acosadas por personas que solo pueden llegar a fantasear con ellas o solamente por pasar el rato y nada más. Inclusive esto también se da mucho en los entornos laborales. Sí, exacto. Hemos llegado a un punto en el que de verdad, como mencionaban en el documental y también lo aplico como a mi vida en general, nosotros somos unas personas con muchos privilegios, por así decirlo.
Y cuando vemos a estas comunidades que se sienten oprimidas, que se sienten olvidadas, que se sienten sin ningún respaldo, ya sea por el gobierno o por la misma sociedad que discrimina, es triste, o sea, es triste ver que de verdad todo nace desde la educación y desde tener en cuenta que, así como mencionaba Aleja, desde el respeto, las cosas pueden funcionar de manera correcta. Y el hecho de que poco a poco la sociedad vaya entendiendo de que esto es una comunidad que ha tenido que atravesar por muchas cosas, que ha tenido que atravesar por muchos malos ratos, y que ahora quieran de verdad hacerse notar para que de verdad el mundo se prepare para esto, para que los acepten, para que de verdad entendamos que las diferencias no hacen que sean malos, o que las diferencias no hacen que nos separemos en un abismo gigante de ustedes allá y nosotros acá y cada quien mirará cómo, sino entender que de verdad somos un conjunto muy grande y muy diverso, y que eso nos hace únicos, que eso de verdad hace que nazca cosas maravillosas. No sé cómo expresarlo más. No, yo entiendo lo que dices, Lau. Creo que es el momento de comenzar a hablar acerca de algo que en el mismo documental nos hablaban, y era de cómo nosotros, y que ya antes habíamos tocado el tema también, pero no nos extendimos en ello, y es cómo nosotros, como espectadores, en toda la escena cinematográfica, en la escena televisiva, como sociedad y como comunidad, hemos tenido una exposición, nos han expuesto a nosotros los travestis, los transgéneros, los homosexuales, como personas, como un chiste técnicamente, nos han expresado que ellos son un chiste, y no nos lo han puesto a hacer, o sea, tal vez hasta hace, ¿qué será?, unos 5 o 6 años de para acá, nos han puesto una visión, una mejor visión de ellos, de las personas que son, de cómo son de cómo nosotros debemos realmente tratarlos a ellos, porque son otros seres humanos. Pero anteriormente a eso, creo que era muy común que nosotros, y en el documental nos expusieron eso a través de varias películas de las que hablaban las personas entrevistadas, cómo los colocaban a ellos como sinónimo de algo ridículo. Sí, Aleja, y no solo eso, que también nos muestran a estas personas como personas enfermas, como personas criminales, cosa como un montón de características súper negativas que probablemente y obviamente no solo es para esa comunidad, o sea, hay personas también heterosexuales que son criminales, enfermas, o sea, eso no distingue, no por el hecho de que seas o en qué crees, ¿sí me hago entender? O sea, es complejo también. Sí, claro, Lau, y es que yo pienso que desde la parte cinematográfica se puede ver una respuesta bastante negativa en las personas transgénero, y la verdad tienen toda la razón, ya que en el cine tienden a mostrar una imagen inadecuada de los trans, llegando a ser más la imagen de pronto de un travesti, que como lo vimos en las diferencias anteriores son totalmente distintos, y en muchas ocasiones se muestra de una forma inadecuada. Por eso la sociedad en algún tiempo, y pues aún todavía, pero de forma más minoritaria, no llegaban a aceptar esto por lo que se mostraba en el cine. O sea, esos estereotipos que siempre han habido y que van a seguir existiendo, muchas veces disparan las discusiones y de pronto los confrontamientos. Entonces, desde mi punto de vista, yo lo que he podido notar es que en algunas producciones cinematográficas con esta temática lo toman desde la parte divertida, graciosa. Entonces entiendo completamente que esto pueda llegar a molestar a muchas personas. Y un dato muy importante que nos menciona el documental es que en Estados Unidos el 80% de las personas de la población no conoce una persona trans. Lo conoce por medio de la televisión, del cine, y esto de verdad es algo pues que a mí, por ejemplo, en mi caso, me parece alarmante, en el sentido de que nos estamos dejando de alguna manera influenciar por los conceptos o por las ideas que nos venden estos tipos de productos audiovisuales, que no nos permiten conocer realmente cómo se comportan estas personas, sus gustos, sus preferencias, su vida cotidiana, su vida real.
que de verdad es impactante, como mencionaba Aleja, que sí, o sea, y como también mencionaba Sebas, que son tomados como una burla y que ellos por eso, muchos de los entrevistados durante el documental mencionan que con las personas con las que se sentían identificadas en la televisión y en el cine, para ellos al principio generaba conflictos porque digamos que los ponían en contraposición con lo que veían más con lo que sentían. Y era como ese conflicto constante de saber si realmente lo que pasaba en la televisión les iba a pasar a ellos en la vida real, tanto el rechazo como la burla, como el tema de que los vieran como personas enfermas, como criminales, y un montón de ideas que inconscientemente la televisión y el cine les inculcó en sus cabezas, en sus vidas. Sí, imagínate que en el documental nos hablan de una cinta que se llama Boys Don't Cry, y esta es una película realmente fuerte que yo recomiendo que la vean si alguien sigue el culto, el cine de culto, cosas por el estilo. Boys Don't Cry es una película que nos presenta a una persona que es técnicamente transexual, bueno, transgénero es la vaina, y la historia es muy fuerte. Yo la vi cuando yo tenía como unos 16, 17 años y yo tenía un amigo que en ese momento yo acababa de enterarme que él es homosexual y yo decía, ¿qué va a pasar con mi amigo? Yo me preocupaba, me asustaba. Después de ver esa película me asusté tanto que inclusive yo comencé a tener como esta necesidad de protegerlo, aunque era algo porque, ¿cómo decirlo? No era un problema grande, ya que en el lugar donde nosotros estudiábamos había habido como una conciencia de él y de su género. Entonces, como que todos lo respetábamos demasiado, pero yo seguía teniendo ese miedo de qué tal algún tipo, alguna persona horrible, porque son personas horribles, venga y le haga daño porque él es homosexual. Y yo lo pensaba desde eso, y luego me puse a pensar desde la perspectiva como mujer, y yo decía, Dios mío, si es esto es algo que realmente a nosotros nos venden también como mujeres. O sea, la estigmatización dentro de todos los programas y todo el cine también como que abarca algo muy grande de agresión, que en ese momento de mi vida, y no sé si a alguno también le pasó, hizo que les chocara demasiado. Pues mira, Aleja, que en mi caso yo no he tenido la oportunidad y espero algún día tenerla de conocer a alguien con este tipo de orientación y de identidad de género. O sea, orientación lo digo por la parte de todo lo que son los LGTB, si no estoy mal, creo que se dice así. Pero yo creo que uno siempre debe entender que hay algo en la vida y es salir adelante siempre a pesar de las circunstancias y siempre desde el punto de vista de que uno tiene que ser feliz con lo que de verdad quiere ser en este caso, ¿sí? Entonces yo sí apoyaría a una persona de este tipo. Es que no, a veces siento que cuando hablo puedo llegar a ofender a alguien, ¿sí me entienden? Entonces pues yo a veces prefiero no tocar esta clase de temas tal vez con una persona que sea así o preguntarle. Sí, Sebas, igual yo considero que todos también hablamos, digamos que con un poquito de temor acerca de estos temas porque no queremos ofender. Es más, y tampoco desinformar, que eso es otra cosa también interesante, sino que digamos que en este momento nosotros traemos este tema a la mesa porque nos parece interesante que desde ya empecemos a entender de que la comunidad trans es parte de lo que ahora vivimos como sociedad, que ellos también merecen ser escuchados, ya sea en el aspecto, pues en este caso del cine, la televisión, pero también como sociedad, en los aspectos comunes y corrientes de nuestro día a día. Y también digo lo de Sebas, yo pues no sé, desafortunadamente no conozco ninguna persona trans, ni transexual, ni transgénero, y también me parecería súper interesante. Yo creo que eso sería como aprender directamente de los que saben y de poder comprender tantas cosas, de poder entender y ser más que todo consciente de todo por lo que atraviesan estas personas, que igual yo siento que tienen también
muchas historias para regalar, muchas vivencias y muchas cosas que probablemente tenemos que seguirnos preparando para poder estar listos y sin tabús y sin prejuicios. Yo quería hacer dos anotaciones. La primera, Sebas, es que las siglas son LGTBIQ, que son queer, intersexual, bisexual, transexual o transgénero, gay y lesbiana. Y la segunda es que yo sí he estado muy cerca como de las historias de personas transexuales. Resulta que yo vivo en Zipaquirá y una de las primeras personas transgénero y transexuales en mi pueblo fue una persona que fue muy cercana a mi mamá en su colegio. Yo conocí esta persona que desde muy joven había sido un hombre muy guapo y él era un Casanova. El tipo era un Casanova total y un día el tipo se cansó de todo, ya no quiso saber nada de mujeres, comenzó a salir con hombres y de la noche a la mañana él decidió cambiarse de género. Y él murió en su ley de cambiarse de género porque él no se sentía conforme con ser hombre. Ustedes lo veían por la calle y era la persona más hermosa yo tendría por ahí unos 12, 13 años, pero para mí era una mujer divina, era una mujer grande, rubia, blanca, con figura muy bonita. En ese momento yo no sabía que pues había sido un hombre. Y luego cuando mi mamá me contó la historia de él y de ella, mejor dicho de ella, ya cuando me contó la historia de ella cuando murió, yo me quedé muy sorprendida porque yo siempre la había tomado como mujer, como lo que era una mujer. Y creo que es la historia que como que me llevó a mí a aceptar muchísimo más todos los cambios que han venido en mi vida acerca de personas con diferente pensamiento a mí y con diferente gusto sexual o no en mi vida. A mí algo que me pareció pero súper curioso del documental, no sé si a ustedes también les pasó, en el momento en el que empiezan a nombrar acerca de, pues sí, de películas y eso, pero cuando mencionan a Bugs Bunny dentro del documental, yo quedé en shock, de verdad, porque en ese capítulo que menciona la serie, que la verdad no recuerdo el nombre en este momento, que es como The Opera, no sé qué, en el que vemos a Bugs Bunny estar de mujer y representar esa feminidad y esa naturalidad, y que probablemente cuando yo vi ese capítulo yo no lo vi como algo súper escandaloso, es más, estaba disfrutando de la caricatura, de lo que pasaba en la escena, pero ver que en este documental mencionan que fue una parte importante también para entrar como por ese lado, ver que ellos, pues según lo que yo entendí, ¿no? Ellos no se sienten como insultados de que la caricatura haya hecho esto porque de verdad lo manejan desde el respeto y desde exaltar esa feminidad y esa delicadeza con la que Bugs Bunny representa su papel. Y a mí la verdad me dejó muy impactada por, como les mencionaba, de que muchas de las películas, muchos de los programas que mencionan en el documental, probablemente yo los he visto, no todos, pero pues he visto la mayoría, y ver que en ese momento yo no lo vi ni malo, ni juzgué, ni nada, pero ahora que ellos recalcan y mencionan que esto se siente de esta manera o esto se hizo ver de tal aquella, yo dije, wow, o sea, en ese momento yo no lo vi, lo normalicé porque creí que era algo normal porque me lo mostraban así. Pero después de este documental, de verdad que muchas de mis opiniones y muchas cosas de las que pienso cambiaron radicalmente. Sí, lo que yo mencionaba es que cada persona tiene una reacción distinta, porque a mí me ha pasado también mucho que yo veo alguna película, alguna caricatura, dibujo animado, y para mí pues no es algo que impacte, pero para otras personas, por ejemplo, para mi hermana, no sé, un ejemplo, para ella sí lo va a hacer, ¿sí? Entonces yo creo que es desde el punto de vista en el que nosotros lo manejemos y sepamos cómo direccionarlo, pero de todas formas, como digo, siempre hay que ser muy respetuoso y entender lo que los demás sienten. Vengan, y yo también les iba a hacer un comentario acerca de eso, que de hecho, tan normal como lo vimos nosotros de niños, deberíamos seguir viéndolo, ¿no? Porque pues es una normalidad que ya tenemos. Una persona transgénero, transexual, lesbiana, gay, queer, lo que sea,
esa persona es una persona, ya. No hay por qué discutirle más nada. Y creo que esa caricatura en sí nos dio esa lección. Nosotros la tomamos normal porque nos pareció normal y hasta gracioso o tierno o lo que sea que haya pasado en ese momento. Y creo que es la normalidad no pelear tanto. Yo veo que a veces en redes sociales pelean tanto por una caricatura X. Y me parece tan ridículo. Pero bueno, eso es algo que podría discutirse de otra manera o con otras personas. O aquí mismo nosotros también a veces formamos unos debates grandísimos, pero es un punto muy bueno a ver. Claro, sí, en especial yo creo que apoyo totalmente tu idea de hay que empezar a ver estas cosas con la normalidad, o sea, sin estar predispuestos a juzgar lo que vamos a ver, pero también estar con los ojos muy abiertos a qué nos presentan y de qué manera, porque así como mencionábamos, en nuestro momento lo vimos normal, pero luego con esto del documental empezamos a ver que hay cosas que no cuadraban y que no eran, digamos que consecuentes con lo que esta comunidad quiere hacer ver. Entonces es importante estar atentos, pero igual también no tener prejuicios para poder de alguna manera aceptar toda esta información y procesarla de mejor manera. Pero ya para cerrar, empecemos con algunas preguntitas ya cortitas para cerrar nuestro capítulo de hoy. La primera pregunta es, ¿por qué creen que es común en algunas personas la transfobia? Yo creo, Lau, que es por lo que decía Sebas antes, porque hemos venido en una comunidad que aparte de machista ha sido clasista y de alguna manera nos ha puesto una ideología de género muy cuadriculada. Entonces al crecer muchas personas en este tipo de ámbitos, genera que no se acostumbren a los cambios y que crean que otras personas distintas a ellos, a su normalidad, sean algo malo, sean del demonio, digámoslo entre comillas. Y creo que tiene que ver mucho con eso. Exacto, Aleja, y ahí por donde tú estabas comentando, puede llegar a haber un factor que es la parte religiosa, ¿no? Que desde muy chiquitos pues también se van inculcando a aquellas personas pues que son muy metidas en esa parte y que pues siempre son como muy estrictas y cumplen todas las normas. Entonces esa puede ser una de las formas de que una persona pues sea transfóbica. Pues eso se da por el miedo a que nunca lo han llegado a experimentar o nunca han llegado a conversar con una persona así. Y así pueden existir más causas, pero yo creo que lo importante es el respeto independientemente de que tú estés de acuerdo o no con todo este mundo, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo familiares que digamos que no están de acuerdo con estos temas, pero tampoco van a llegar a discriminar, ¿sí? Como dice, bueno, usted está bien en lo suyo, yo en lo mío, pero digamos que al momento de pronto de hablar con esa persona, de no sé, de atenderla, pues no van a ser así todos esquivos y llegar a pegarles, pues tampoco, ¿no? Que era lo que antes yo decía, ¿no? Que si tú me das respeto, yo te doy respeto. Yo también creo lo mismo, pero más que todo yo siento que es común, no solo con la transfobia, sino en muchos aspectos que tenemos como normatizados, por así decirlos, o sea que hemos venido de una ideología y de una educación y el hecho de romper con esos estigmas a muchas personas le genera conflictos y por eso empieza estos términos de transfobia, xenofobia y demás, porque no alcanzamos a entender realmente y tampoco muchas personas no hacen el esfuerzo por aprender y por entender. Entonces creo que esto nace a partir del miedo, del rechazo, pero tampoco las personas quieren saber más allá e investigar un poco más. Y la última, que me parece una pregunta interesante, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿De qué forma podemos apoyar a estas comunidades? ¿Ustedes cuál creen que sería una buena solución para empezar a que estas historias, a que estas personas tengan visibilidad no solo en el cine y la televisión, sino en nuestra sociedad? Yo creo que es más que todo requiere normalizar. Creo que un proyecto que tendríamos que hacer nosotros como seres humanos, como sociedad, es normalizar el hecho de que son personas y que nosotros podemos hablar, sentarnos a charlar con ellos y va a ser como charlar con cualquier otra persona. Creo que esa es la forma más fácil, digámoslo así. Bueno, no es fácil porque no faltará
bruto que ir a agredir, pero creo que esa es la forma más fácil, socializar con personas transgéneros, bueno, independientemente de su comunidad o de lo que ellos representen, charlar con estas personas y conocerlas es lo más importante, conocerlas y así poder ayudar a ser amigos. O sea, la finalidad es buscar ser en la sociedad. Yo creo que para que esto se normalice todavía hace falta bastante tiempo y lo que veníamos comentando yo creo que es un punto bastante importante es la educación, que se eduque muy bien a las personas sobre este punto y ya a partir de ahí pues empezará todo a verse más normal. Yo creo que también algo importante es el apoyo, ¿sí? Como también venía diciendo Aleja, uno siempre tiene que estar ahí con esa persona e informarnos también muy bien antes de pronto realizar una pregunta que pueda llegar a herirlos, ¿sí? Por eso a veces existe ese miedo, pero bueno, informándose creo que todo eso cambia. Inclusive también hay grupos de personas donde se pueden reunir a hablar de sus propias experiencias. Tal cual, Sebastián. Y para cerrar, yo también opino lo mismo. Siento que la mejor forma de apoyar a estas comunidades, a estas personas que quieren de verdad dar su mensaje a la sociedad de que normalicemos de una vez por todas, que cada quien es libre de ser y de sentirse como quiera. Entonces, creo que una forma de apoyar es empezar a empaparnos del tema, a empezar a dejar esa ignorancia detrás y ese tabú y ese miedo y de verdad conocernos y entender que de verdad a partir de las diferencias podemos crear cosas maravillosas y que de verdad podemos construir una sociedad muchísimo mejor cuando empecemos a entender de que somos diferentes y que no por eso merecemos ser rechazados o discriminados o alejados de la sociedad. Igual, yo creo que todos aquí en la mesa concordamos de que cualquier persona que nos esté escuchando y que sepa sobre el tema y que quiera discutir con nosotros, escríbanos por nuestras redes sociales y quizás podemos a profundidad hablar de este tema que nos parece muy interesante, pero igual queremos darle las gracias a todos ustedes, como siempre, por estar conectados con nosotros, por escucharnos todos los sábados. Esperamos que de verdad vean este documental porque van a aprender un montón, van a conocer, a distinguir, a ver más en profundidad toda esta situación y que como siempre esperamos que nos escuchen, que estén pendientes y pues nada, esto fue todo por nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook como 100% Real No Fake, Instagram @Real No Fake _podcast y Twitter